de esto, pero también nos vamos a referir a una decisión del Parlamento, que finalmente ha decidido derogar un decreto, el 1607, que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal. Y es que así va nuestro Congreso, y luego resiente que la población no le preste apoyo o no los valore de una mejor manera. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila, y buenos días a quienes nos escuchan en la radio, nos ven por la televisión y nos siguen por las redes sociales. Has mencionado dos temas graves, Mávila. El primero tiene que ver con la corrupción de los funcionarios públicos y la falta de credibilidad de las instituciones. Esto es muy malo para nuestro país en general y repercute naturalmente sobre el clima hostil a las inversiones que actualmente prevalece. Pero el otro tema que has mencionado tiene que ver naturalmente con la minería, pero como lo has dicho muy bien, también con la criminalidad, porque hoy sabemos que la minería ilegal mueve más dinero en el Perú que el narcotráfico. Esto ha sucedido en pocos años, es cierto que favorecido por el alza del precio del oro en el mercado internacional. Pero ha sido una satisfacción ver el miércoles una conferencia de prensa en donde dirigentes gremiales, entre otros naturalmente el presidente de la Sociedad de Minería, Víctor Govis, que está con nosotros, pero con otros gremios, entre los cuales el gremio de los productores agrarios, porque han destacado el vínculo que hay entre las prácticas ilegales de la minería con otros sectores y naturalmente con la situación económica general de nuestro país. De manera que vamos a hacernos un eco de esa conferencia de prensa que tuvo lugar el miércoles y que fue protagonizada por el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govis, al que saludamos y damos la bienvenida a RPP. Ingeniero Govis, muy buenos días. Muy buenos días y gracias. Buenos días, bienvenido. Buenos días a ambos. A ver, sí, adelante. No. Está bien, porque creo que íbamos a preguntar lo mismo, que tiene que ver por el impacto, es decir, en corto, para la gente que nos está escuchando, ¿por qué este pronunciamiento? ¿Por qué alzar la voz cuando escuchamos al otro lado decir, bueno, pero es que necesitamos un mayor plazo para poder formalizarnos? ¿Por qué el peligro? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la decisión adoptada en el Congreso? Gracias por la pregunta. A ver, el tema es, creo que todos somos conscientes que el país está enfrentando un nivel alto de criminalidad. Y la criminalidad tiene varias fuentes y una de ellas es la minería aurífera que empezó siendo ilegal, no se ha formalizado y se ha vuelto criminal. Ese es el impacto y es un impacto que empieza obviamente en la zona altoandina donde están los yacimientos, pero que finalmente al tener espacios urbanos como donde hay plantas de beneficio, termina impactando también a la urbe. Entonces yo no dudo que hay una conexión entre esta actividad ilegal y criminal con los niveles de criminalidad que vemos en las zonas urbanas del país. Ahora bien, ¿qué es lo que quisieron transmitir a los peruanos en esa conferencia de prensa del miércoles? Repito, estuvieron presentes dirigentes de varios gremios, no solamente usted, que es el que preside la más importante sociedad que tiene que ver con esto. Me interesa mucho el tema agrario, porque ha habido este desdichado lema en el Perú, agricultura sí, minería no. Y hoy nos hemos dado cuenta del error grave que sostiene eso y de las posibilidades que hay de que se complementen y se enriquezcan recíprocamente. De ahí la presencia del señor Amaro, presidente de un gremio agrario. Pero ¿qué es lo que han querido transmitir? ¿Qué es lo que los peruanos no estamos entendiendo? Distraídos naturalmente con estos casos de corrupción grotescos o también las interpelaciones de los ministros el día de ayer. Sí, lo que hemos querido transmitir es la preocupación, si quiere llamar usted la congoja. En el mes de diciembre, enero reciente, hemos visto cómo la actividad criminal en Patás mató a 16 personas. El caso de Mina Poderosa. Sí, mataron a 16 personas y esa es la magnitud del problema. Y esta derogatoria lo único que hace es respaldar a esos criminales. Eso es lo grave. Y para ponerlo en contexto, esto entró a discusión a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche fue aprobado. Es decir, un tema tan serio no fue llevado a debate. El Parlamento es un espacio donde uno espera que se debatan ideas y que inviten a las personas que conocen de este tema y que planteen soluciones. Desde la Sociedad de Minería, en varios foros, hemos dicho que la solución del reinfo, como se le llama, es una solución errada,
que no tiene solución porque han pasado más de 2 décadas sin traer realmente a la formalidad, y es una solución que el Estado de manera administrativa se sienta pasivamente a esperar que los productores lleguen, y creemos que el Estado puede articular un esfuerzo público y privado para que nos acerquemos a entender el fenómeno, y por eso le hemos llamado trazabilidad. Es un negocio, es una cadena productiva que empieza desde la compra de explosivos, pasa por usar insumos químicos para procesar estos materiales y finalmente se exporta. Por lo tanto, el conocer esa cadena, y se bancariza finalmente. Entonces, el conocer esa cadena es clave, y pasar de ese rol pasivo ante esta situación a un rol mucho más activo. Hacíamos un comentario general sobre el volumen, cuánto dinero mueve la minería ilegal en comparación, por ejemplo, con el narcotráfico. Pero, ¿se tiene una cifra aproximada? Claro, al tratarse de una actividad fuera del registro formal, tenemos, digamos, medidas indirectas, proyecciones. Y déjeme explicarlo de esa manera. El REINFO es una suerte de regularización, y esa regularización permite que haya un descalce entre la producción formal que registra el Ministerio de Energía y Minas y la producción que sale por aduanas, que registra la SUNAT, con D. Esa diferencia es del orden de 1 millón de onzas anuales. Pero ¿Cuánto supone en dinero eso? Pero no termina ahí la cuenta. Ajá. Una metodología que adicionalmente usa el Banco Central de Reserva verifica las cuentas nacionales de los países vecinos, fundamentalmente Bolivia y Ecuador, y hace la misma cuenta. Cuánto es la producción minera registrada y cuánto es la exportación de oro de estos países vecinos. ¿La exportación o importación? La exportación. ¿De ellos también? De ellos también, porque digamos, hay un oro que está saliendo por aduanas formalizado con REINFO, pero hay otra porción del oro que por contrabando llega a estos países vecinos. Claro, y esa diferencia es 1 millón de onzas de oro. Adicionales. Es decir, entre el oro que sale formalmente por aduanas, regularizado por el REINFO, es alrededor de 1 millón de onzas. Y las cuentas indirectas que se tienen respecto a lo que sale de estos países, y hay un descalce entre producción y exportación, es otro 1 millón de onzas. Entonces, resumiendo la pregunta... 2 millones de onzas de oro ilegales y 3 millones legales. 66% de la producción del oro del Perú va a dar a manos de no sabemos quién y no paga impuestos. Claro, y es para responder y cerrar la pregunta de Mávila, estamos hablando a precios actuales más de 4.000 millones de dólares anuales. Y eso explica, y eso claramente explica por qué esos fondos pueden financiar partidos políticos. Ese es el drama que estamos viviendo. Bueno, no solo partidos políticos, con esa cantidad de dinero, 4.000 millones de dólares anuales. Con esa cifra vamos a la pausa, pero continuamos la entrevista con el ingeniero Govitz al volver, son las 8:17. Estamos conversando con el ingeniero Víctor Govitz, que es el presidente de la Sociedad Nacional Peruana de Minería, Energía y Petróleo, que nos ha dicho todos los daños que se derivan de una decisión adoptada en el Congreso el miércoles pasado, que ha privado al Estado y a la policía de recursos para intervenir contra la minería ilegal y la criminalidad que en muchos casos está asociada con ella. Esta decisión fue tomada rápidamente, al cabo de un solo día de debate, y fue firmada por congresistas de varias bancadas diferentes. Yo quisiera, para que el público entienda claramente, después de haber dado algunos datos económicos, que nos diga la diferencia entre la pequeña minería artesanal y la minería ilegal. Ya nos ha dado cuenta del volumen de lo que producen económicamente. Pero ¿cuál es la línea de frontera entre la minería pequeña artesanal y la minería ilegal, aquella que está intentando persistir en el Perú a través de la prolongación del plazo para seguir en el REINFO? Hay algunos mineros ilegales que están ahí desde hace años de años, que no hacen ningún esfuerzo, que le echan la culpa al Estado de no poder formalizarse, cuando en realidad están muy contentos fuera de todo control legal. Pero ¿cuál es la diferencia con los mineros artesanales? Sí, le agradezco también la pregunta. El minero artesanal es un minero, por lo general, que trabaja de manera subterránea en socavón, muy intensivo en mano de obra. Muy, como es, por eso se le llama artesanal, y es aquel que de alguna manera es un ejemplo de esa larga tradición minera que tenemos como Perú. Y claramente algunos de esos artesanales intensivos en mano de obra están formalizados y otros en vía de formalización.
El minero informal, ilegal, por lo general tiene otra dimensión en equipamiento, opera a otra escala y opera a su vez enlazado con plantas de beneficio. Lamentablemente en el Perú, cuando se da la regionalización, se parte del sistema de registro de minería y se queda en el Ministerio de Energía y Mina la mediana y gran minería. Y se le decide dar la competencia de la minería artesanal y de la pequeña minería a los gobiernos regionales. ¿Qué ha sucedido en los gobiernos regionales? Han surgido plantas de beneficio sin minas. Y esas plantas de beneficio están asociadas a esta actividad ilegal. Y obviamente el REINFO es el documento que permite regularizar todo esto. Pero en términos generales, por eso cuando hablamos de trazabilidad y le decimos tenemos que pasar de ser un Estado pasivo a un Estado más proactivo, es ir a intervenir, a verificar la información para que estas plantas que están recibiendo minerales, seguramente una porción formales, pero una gran proporción de mineral ilegal, sea la fuente de control de corregir este tema de raíz. Desde la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo pedirían un papel rector mucho más importante, enérgico, desde el Ministerio del Gobierno Central. Y lo otro que quería preguntarles, se ha pronunciado el Gobierno, pero prácticamente ha dicho que bueno, que acepta lo que ha ocurrido en el Congreso, la decisión del Parlamento. Sí, permíteme empezar por la parte final, ¿no? Nosotros esperamos que el Ministerio de Energía y Minas, y en todo caso el Poder Ejecutivo, no se allane a esta posición del Congreso. Creo que tenemos que lograr debatir abiertamente este tema, porque como repito, más allá del tema económico, lo que está en juego aquí es la forma como nos hemos organizado como país, como Estado. Estamos dejando espacio a la criminalidad y en eso tenemos que subrayarlo y ser muy claros. Y es algo que tenemos que debatirlo. Permítanos, ingeniero Gómez, ir a Trujillo. Tomamos contacto con nuestro compañero allá, Carlos González Trujillo, que usted ha mencionado como uno de los lugares donde el gobierno regional ha autorizado que se creen plantas que van a procesar el oro ilegal que llega a ellas. Carlos, adelante, por favor, desde Trujillo. Fernando Mávila, muy buenos días. Señor Víctor Gómez, muy buenos días también. Hay mucha preocupación en la región La Libertad por la derogatoria de este decreto. Pues, señor Gómez, la provincia de Patás, productora de minerales, principalmente de oro, es cuna también de la minería ilegal, que finalmente es la fuente del crimen y la delincuencia en nuestra región. Patás se encuentra actualmente en estado de emergencia. Se han cumplido ya 30 días de este estado de emergencia, ¿no? Precisamente por todo lo que hemos descrito. ¿Cuál es el reporte que tienen ustedes respecto a los resultados del estado de emergencia en la provincia de Patás? Y si las empresas, las mineras formales, ¿no?, están teniendo o se sienten más seguras con la aplicación del estado de emergencia. Y por otro lado, ¿no es contradictorio que se derogue este decreto en estas circunstancias en que se encuentra la provincia de Patás? Así es contradictorio, pero permíteme ponerlo en contexto. Patás es una región aurífera milenaria. No hay que olvidarnos el libro La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría, está a orillas del río Marañón. Claramente esta acción policial y militar conjunta va a ayudar a pacificar el área, pero claramente esa es una solución extrema y seguramente necesaria para Patás, pero tenemos que buscar una solución definitiva e integral. Y por eso permítanme insistir en el concepto de la trazabilidad y de un Estado mucho más proactivo que entra a mirar y entender el problema y no espera que el problema se solucione solo. Creo que eso es lo fundamental que quisiera reiterar. Yo le preguntaba por el comunicado del Ministerio de Energía y Minas. ¿Hay decepción por parte de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo? Así es, hay decepción y yo entendería, y esto quizás más a título personal, que está el Ministerio preparándose para la interpelación y seguramente eso lo ha tenido descuidado. Y es por eso que... Ministro Rómulo Mucho me refiero. Por eso hemos solicitado desde el día de ayer una reunión con el primer ministro, con el señor Adriancén, porque finalmente creemos que el Poder Ejecutivo tiene la capacidad de observar esta norma y la observación va a permitir abrir el debate, porque este tema de la criminalidad asociada a las actividades económicas tiene que ser debatido. Y tiene que ser debatido y traer a la mesa de discusión soluciones que realmente logren
poner en el lugar correcto las cosas. ¿Qué soluciones? Por ejemplo, el contexto es sumamente preocupante. Usted ha dicho, el ministro de pronto estaba preocupado por la interpelación, pero hace poco nada más vimos al premier, al ministro, a otro ministro en Canadá, diciéndole a los inversionistas que el Perú era un espacio fértil para la inversión privada extranjera. El ministro mucho se ha referido, después de mucho tiempo de un silencio, al proyecto Tía María, la importancia de sacar adelante ese proyecto. ¿Va a ser viable, por ejemplo, pensar en la viabilidad de que los inversionistas vengan, que se desarrollen nuevos proyectos cuando hay esta informalidad o este espacio gris en el Perú, en la legislación peruana? Así es, Mávila, coincido contigo. Tenemos que tener un gobierno y unas autoridades que sean coherentes. No pueden haber dos estándares. Si uno mira lo que se le solicita a un minero informal para el proceso de formalización en términos de permisos ambientales, es un documento de 3 páginas que es casi una declaración jurada. Nosotros que estamos en el mundo formal, nuestros procesos de aprobación toman años y cientos de discusiones. No estoy muy en contra en eso, pero tenemos que lograr que el país logre levantar el estándar y esa actividad económica tiene que formalizarse. Caso contrario, le estamos pasando la factura a las siguientes generaciones. ¿Acá hay populismo, diría usted? Sin duda, lo que pasa es que tenemos un sistema de partidos políticos y un sistema de elección que prioriza o incentiva las soluciones de corto plazo. Nos faltan estadistas en el país, sin duda, pero tenemos que lograr que eso sea parte de la discusión, lograr de que el país y las personas que toman decisiones miren en el largo plazo. Nuestro compañero Carlos González, que ha hablado hace un instante desde Trujillo, nos ha hecho cobrar conciencia claramente que hay un vínculo entre la actividad ilegal que se produce en Patás, que es la sierra al borde de la selva, y lo que pasa en la capital costera, Trujillo, porque la gran delincuencia de la minería ilegal termina por repercutir en lo que pasa en las calles, con extorsiones, con los cupos, etcétera, que sabemos que es algo que asola Trujillo. Lo mismo podemos decir sobre el conjunto del país. No sabemos cómo se usa y a quién financia ese dinero bastante considerable que nos ha mencionado usted, $2.000 millones que produce la minería ilegal. Es correcto. Por eso hay una vinculación, decía al inicio de la entrevista, entre esta actividad, muchas veces en las zonas altoandinas, y lo que vemos en la urbe. Porque, repito el concepto, a lo largo del país hay plantas procesadoras sin minas, y muchas de ellas se vanaglorian del éxito económico que están teniendo, pero claramente estamos aceptando un capitalismo inconsciente, un capitalismo salvaje, que no está tomando en cuenta que ese mineral que procesan y ese lucro que están obteniendo se basa en actividades ilegales y sobre todo, como en Patás hemos visto, criminales. No hay que olvidarse que 16 familias han quedado en luto en diciembre pasado por lo que vimos, lo que pasó en Patás. Ese es el nivel de conciencia que espero en un programa como el de ustedes, con alta difusión, se logre ante los congresistas. Quisiera que ellos mismos, sería lo ideal, que como ha pasado en el caso de la congresista que mencionó Mávila al inicio de la entrevista. Jontay, sí. Claro. Que el propio Congreso reflexione y rectifique el tremendo error que ha cometido, ¿no? Tenemos una pregunta sobre los proyectos que hay en cartera, ¿cuáles considera usted prioritarios? Pero antes, Carlos González, desde... Sí, adelante, Carlos. Quería, para complementar la respuesta que nos daba el señor Govis, en todo caso, y para que nuestros oyentes, para que el Perú entero lo pueda entender bien, ¿qué sentido tiene tener contingentes policiales y militares en la zona, específicamente en la provincia de Patás, donde el control interno está en manos de las Fuerzas Armadas? ¿Qué sentido tiene que estén los militares si con la derogación del decreto 1607 no tienen las armas legales para intervenir a los mineros ilegales? Sí, es penoso, como usted lo plantea, pero es cierto también de que en Patás se han llegado a extremos de violencia inadmisibles y se requiere, se está enfrentando a grupos armados que tienen una fuerza militar, una fuerza que es militar, y por lo tanto esa combinación policial y militar es necesaria, por excepción en Patás. Pero sin duda esta derogatoria le quita brazos de acción a la policía, que finalmente con la norma anterior tenía la capacidad de detener
aquellos que tenían explosivos de manera ilegal. Y nuevamente lo combino con el tema urbano. Estamos viendo en las zonas urbanas extorsiones en las cuales usan dinamita. Y nuevamente está la conexión clarísima y no estamos haciendo nada. Claro, y entiendo que solamente estando en la lista ya es una justificación. Estoy en proceso, ojo, estoy en proceso de formalización. En Reinfo. Claro, estoy en Reinfo y mientras tanto nadie puede meterse conmigo ni fiscalizarme porque estoy en proceso de formalización. Para terminar, solo un breve comentario sobre los proyectos mineros que ha presentado el Ministerio de Energía y Minas. Se habla de una cartera conformada por 51, una inversión de más de 54.000 millones de dólares. Sí, esa es la larga lista desastre. En algún momento lo hemos comentado, esa es la lista optimista que tenemos como cartera. Es cierto, el Perú tiene un tremendo potencial en cobre. El Perú puede igualar en nivel de producción a Chile. Este año deberíamos llegar a 2,7, 2,8 millones de toneladas, pero podemos llegar a 5 millones. 2 clústeres, en Cajamarca y en Apurímac, cobre. Y el cobre tiene la particularidad, el atributo que son proyectos de larga vida y por lo tanto impactan económicamente en el Perú durante largo plazo. ¿Qué se requiere? Nuevamente una acción público y privada, porque los proyectos van a requerir infraestructura para llegar a la costa. Ni Cajamarca ni Apurímac son regiones costeras. Esa conexión, esa integración con la costa, esa integración territorial es clave y requiere la participación del Estado. Y eso es cierto. Muchas gracias, ingeniero Govis, también por terminar con esta nota positiva en base a la pregunta formulada por Mávila, porque no todo es criminalidad. También hay un trabajo correcto y legal que produce empleo y que produce ingresos al Estado peruano y que hay que naturalmente aumentar. Y por eso es importante que haya mencionado esa cartera de proyectos que están esperando mejores condiciones para materializarse. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenos días y les rogamos que nos mantengan informados si hay avances respecto de la autoridad del Estado para evitar que la criminalidad prevalezca en un sector clave de nuestra economía. Muy buenos días, ingeniero Govis. Buenos días.